Ok. Luego, aparte del diagnóstico, es muy importante que tengan en cuenta el tratamiento de diabetes. Entonces, acuérdense que en cuanto a la diabetes, hay 4 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que engloban diabetes por fármacos, diabetes por otras enfermedades. Pero lo más importante o digamos, el grueso de pacientes con diabetes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Acuérdense ustedes que la diabetes tipo 1 es una diabetes que se origina por la destrucción, básicamente, de la célula beta por un proceso autoinmune. Entonces, en estos casos hay anticuerpos contra las células beta y sus componentes que se hacen que se destruya la célula beta. Como se destruye la célula beta, entonces estos pacientes tienen deficiencia absoluta de insulina. Estos pacientes, su páncreas no produce insulina para nada. Entonces, cuando yo voy a ver qué tratamiento le voy a dar a mi paciente con diabetes tipo 1, pues obviamente el tratamiento siempre va a ser insulina. Estos pacientes generalmente van a requerir o van a tener 2 opciones de tratamiento. O van a recibir múltiples inyecciones de insulina por vía subcutánea. O sea, el paciente se va a inyectar insulina probablemente antes de cada comida. O la otra opción es que el paciente tenga una bomba de infusión continua, también de insulina, por vía subcutánea. Pero finalmente siempre el tratamiento va a ser la insulina. El paciente con diabetes tipo 1 necesita de la insulina para sobrevivir. Si el paciente con diabetes tipo 1 le quitas la insulina, el paciente va a desencadenar una crisis hiperglicémica que es la cetoacidosis. Entonces el paciente con diabetes tipo 1 no puede quedarse sin insulina, siempre va a recibir insulina. El paciente con diabetes tipo 1 no utiliza pastillas, él solamente es insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, aquí sí la cosa es un poquitito más compleja. ¿Por qué? La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se produce no por una destrucción de la célula beta por un proceso autoinmune, sino que en este caso hay una resistencia a la acción de la insulina, ¿no? En este caso, ¿por qué se produce la resistencia a la insulina? Básicamente está asociada ¿a qué? Está asociada a la obesidad abdominal. Cuando por los malos estilos de vida hay exceso de tejido adiposo visceral, ese tejido adiposo visceral produce citoquinas proinflamatorias, produce hormonas que hacen que la insulina que fabrica el páncreas no actúe bien en sus receptores. Entonces a eso se le llama resistencia a la insulina, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Como el páncreas sí fabrica insulina, entonces generalmente estos pacientes dentro de su tratamiento, pues básicamente lo que vamos a tener es que estos pacientes al inicio de la enfermedad se van a poder controlar básicamente asociando dieta con ejercicio más antidiabéticos orales. Esto que he marcado que son A2 son antidiabéticos orales, ¿no? Vamos a poder utilizar antidiabéticos. Y conforme vaya evolucionando la diabetes, muchos de estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 finalmente también van a requerir utilizar insulina, ¿no? Y esto básicamente se debe a que en aquellos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que no están bien controlados con las pastillas, con los antidiabéticos, muchas veces el páncreas se agota, se cansa y finalmente deja de fabricar insulina y termina siendo necesario que el paciente se coloque insulina, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes tipo 2, como le digo, es un poquito más complejo porque el paciente puede iniciar su tratamiento con dieta y con antidiabéticos orales, pero en cualquier momento de su evolución puede requerir insulina si es que no hay un buen control glicémico o si el páncreas ya se agotó y no está produciendo suficiente cantidad de insulina. En este caso, los pacientes no tienen realmente un déficit absoluto de insulina, sino hablamos de un déficit relativo de insulina, porque el páncreas sí produce insulina, lo que pasa es que hay una resistencia a la acción de la misma, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace o cómo es el tratamiento específicamente en la diabetes tipo 2? Entonces, cuando ustedes diagnostican un paciente con diabetes, apenas diagnostican un paciente con diabetes, ustedes siempre a ese paciente tienen que darle tratamiento farmacológico. Antes se decía
primero dieta con ejercicio, si no mejora después de 3 a 6 meses, tú ya le pasas recién a darle pastillas. Ahora no. En la diabetes tipo 2 se sabe que apenas el paciente se diagnostica, el inicio del tratamiento farmacológico será al diagnóstico. Ahora, la pregunta es, ¿qué tratamiento le voy a dar yo? Entonces, yo usualmente, la mayor parte de pacientes al diagnóstico, ¿no? El tratamiento de primera elección para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 va a ser un antidiabético oral que es la metformina. ¿Ya? La metformina siempre va a ser el antidiabético de elección para inicio del tratamiento en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes tipo 2. Algunos datos específicos en cuanto al tratamiento, en cuanto a la metformina. Acuérdense que la metformina, ¿no? Básicamente es un medicamento que actúa a nivel del hígado. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene la metformina a nivel del hígado? A nivel del hígado, la metformina lo que hace es disminuir la producción de glucosa. ¿Qué cosa? Inhibiendo o disminuyendo la gluconeogénesis. ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? Formar glucosa de nuevo a partir de otros compuestos, como grasas, como proteínas. Entonces, eso hace la metformina. Disminuye la producción de glucosa por parte del hígado. Entonces, cuando ustedes ven metformina, asocien hígado y asocien inhibición de la gluconeogénesis. ¿Ya? Algo interesante de la metformina, tengan en cuenta, la metformina, el efecto adverso más frecuente de la metformina van a ser las molestias gastrointestinales, ¿ya? Pero el más severo va a ser la acidosis láctica. Y de hecho, la acidosis láctica es lo que hace que hayan las contraindicaciones de la metformina, ¿no? ¿Qué contraindicaciones tiene la metformina? Básicamente la metformina va a estar contraindicada en todos aquellos pacientes que tengan insuficiencias de tipo moderado a severo. O sea, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, moderada a severa. ¿Por qué? Porque en estas situaciones se puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Si la metformina ya de hecho tiene esa complicación, entonces no se debe dar metformina en esas condiciones. Otra condición en la cual no se debe dar metformina es el paciente crítico, ¿no? Obviamente porque muchos de estos pacientes están con sepsis, hipoxemia, y eso también aumenta el chance de que haya acidosis láctica. Y también está contraindicado de manera, digamos, transitoria en aquellos pacientes, por ejemplo, que van a ser operados o aquellos pacientes que están hospitalizados. En esos casos, la metformina tiene que retirarse porque hay cierto incremento en el chance de que pueda producir acidosis láctica, pero luego que el paciente se recupera de la operación y sale de la hospitalización, podría volver a utilizar la metformina. ¿Ya? Sí, también se puede contraindicar la metformina de manera transitoria relativa cuando se usa administración de contrastes yodados, y eso básicamente porque se asocia la administración de contrastes yodados a una probable nefropatía por contraste que afecte la función renal y haga que haya mayor chance de acidosis láctica. Entonces se suele indicar la suspensión también de la metformina en esos casos. Ahora, cuando el paciente no controla bien con metformina, entonces yo voy a asociar la metformina a otros antidiabéticos. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace en la mayoría de pacientes? La mayoría de pacientes inician con metformina, ¿no? Y si no hay una mejoría en cuanto a los valores de glucosa, entonces pasa el paciente de una terapia en mono, que la terapia de elección en este caso, como les digo, es la metformina, monoterapia, porque solo estoy utilizando un fármaco. Si no controla con eso el paciente, paso entonces a una terapia dual, o sea, una terapia combinada, que en este caso va a ser metformina más cualquier otro antidiabético, cualquier otro ADO, cualquiera el que ustedes quieran. ¿No? Generalmente los controles que se hace al paciente son cada 3 meses. ¿Y cómo yo voy a saber si mi paciente está bien controlado o no? Yo voy a saber si mi paciente está bien controlado o no, teniendo en cuenta las metas de control glicémico.
¿Cuáles son las metas de control glicémico? ¿Cómo sé si mi paciente con diabetes está bien controlado o no? Glucosa en ayunas debe ir entre 80 y 130. Hemoglobina glicosilada, aquí sí la hemoglobina glicosilada es capital para hacer el seguimiento. Hemoglobina glicosilada menos de 7%. Y acuérdense que la hemoglobina glicosilada ve el control glicémico en los últimos 3 meses. Por tanto, valora el control a largo plazo. Y también puedo utilizar en algunos pacientes, sobre todo si están con terapias muy intensificadas, se puede utilizar también la medición de la glucosa postprandial. ¿Qué cosa es la glucosa postprandial? La glucosa postprandial es la glucosa que se mide 2 horas después de cualquier comida. En ese caso, el valor para decir que mi paciente está bien controlado debe ser menos de 180. Entonces, si yo veo que mi paciente no controló, le pido su glucosa, su glicosilada, no controló con metformina, lo puedo pasar a terapia dual de metformina con otro antidiabético. Si no controla, puedo pasar a una terapia triple, ¿no? Una terapia triple que vendría a ser metformina más otros 2 antidiabéticos. Y si no controlara con esto, entonces puedo pasar a una terapia con insulinas, ¿no? En este caso, acuérdense que yo tengo 2 tipos de insulina. Las insulinas se van a clasificar en 2 tipos de acuerdo a su tiempo de acción. Vamos a tener insulinas basales e insulinas prandiales. Las insulinas basales, acuérdense ustedes que tienen una duración mucho más larga, protegen más durante el día. Básicamente aquí vamos a tener a 2, vamos a tener a las insulinas, a la insulina intermedia. En el caso de la insulina intermedia vamos a tener a la NPH, la famosa insulina NPH, o insulina que le conocen como lechosa porque es de color blanco como la leche, y las insulinas lentas, que son insulinas un poco más nuevas, donde vamos a tener, por ejemplo, a la glargina, vamos a tener al detemir, al de Gludec. Y finalmente vamos a tener las insulinas prandiales, que son insulinas que tienen una acción mucho más corta. En este caso vamos a tener insulina rápida. La insulina rápida va a ser la famosa insulina cristalina. Y vamos a tener insulinas ultra rápidas, donde vamos a tener básicamente a quiénes. Vamos a tener a la insulina Lispro, vamos a tener a la insulina glulicina y vamos a tener a la insulina aspártica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo inicio la insulinoterapia en este caso en el paciente con diabetes tipo 2? Generalmente se utiliza una insulina o se inicia con una insulina basal, que usualmente en los hospitales tenemos NPH, tenemos glargina. Esa insulina yo la voy modificando, voy titulando la dosis, voy aumentando la dosis hasta que, si el paciente lo requiere. Y si no controla bien con insulina basal, adicionaré luego una insulina prandial, ¿no? La insulina basal tiene la ventaja de que lo controla el paciente por un periodo más largo de tiempo, ¿no? Las insulinas intermedias como las de NPH tienen una duración de 12 horas, entonces lo puede controlar por 12, 14 horas aproximadamente. Las lentas duran 24 horas, se lo controlan durante todo un día. En el caso de las prandiales básicamente lo que hacen es controlar la glucosa que se sube después que el paciente ingiere algún alimento. Entonces, si el paciente no se controla bien con la basal, yo podría utilizar una insulina prandial que se pone antes de alguna comida, generalmente la comida más copiosa que tenga el paciente o la que le eleve más la glucosa, ¿no? Entonces, más o menos este es el diagnóstico el tratamiento escalonado que damos a los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que si bien el inicio del tratamiento con la diabetes tipo 2 va a ser con metformina usualmente, puede existir algunas situaciones en las cuales ustedes puedan dar insulina al inicio del diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2 como tratamiento inicial, ¿no? Ustedes saben en qué casos ustedes podrían dar insulina como tratamiento inicial a un paciente con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. A ver,
¿Cuándo voy a dar insulina como tratamiento inicial en la diabetes tipo 2? Cuando mi paciente cumpla con alguno de estos criterios, ¿ya? Glucosa mayor de 300, hemoglobina glicosilada al diagnóstico mayor o igual a 10%, o que mi paciente se encuentre marcadamente sintomático. Clínica marcada. Que básicamente está en referencia a una pérdida de peso marcada. Entonces, por ahí siempre pueden venir en la salvedad alguna pregunta que les digan en qué casos ustedes podrían utilizar insulina en un paciente que recién ha sido diagnosticado de diabetes tipo 2 como tratamiento inicial. Entonces, en estos casos, cuando se cumple cualquiera de estos criterios, ustedes pueden, si ustedes quieren, utilizar insulina para controlar la diabetes de forma más rápida y luego después, cuando ya está controlado bien el paciente, lo más probable es que pasen nuevamente antidiabéticos orales, ¿ya? Unos datos para tener en cuenta. Acuérdense que las metas de control glicémico son similares tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Estas metas de control glicémico son para todos los pacientes con diabetes, ¿ya? Ok, a ver, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2? ¿Cuál es el tratamiento de primera línea, chicos, para diabetes tipo 2? Exacto. El tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2 va a ser la metformina. Ok. Ajá, esto no lo hemos visto. ¿Cuál es el efecto adverso más severo de las sulfonilureas? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ajá, muy bien. Acuérdense, chicos, que las sulfonilureas son otro grupo farmacológico dentro de los antidiabéticos orales. Estas sulfonilureas son todas esas famosas medicamentos que empiezan con gli, ¿no? Glibenclamida, glimepiride. La glibenclamida suele ser el medicamento de bandera de estas sulfonilureas. Acuérdense que las sulfonilureas actúan ¿a qué nivel? Actúan a nivel del páncreas. ¿Y qué hacen a nivel del páncreas? A nivel del páncreas aumentan la secreción de insulina. ¿Cuál es el efecto adverso más severo de las sulfonilureas? Como ustedes mismos lo han dicho, el efecto adverso más severo de las sulfonilureas son las hipoglicemias, ¿no? De hecho, pueden ponerles casos clínicos de pacientes que utilizan sulfonilureas y que ingresan a la emergencia con datos de hipoglicemia, que ya lo vamos a ver luego cuando hablemos de hipoglicemia, ¿no? ¿Qué antidiabéticos disminuyen la reabsorción renal de glucosa? Riñón. Ajá. Este es otro grupo, chicos, importante, y lo quise poner aquí porque son medicamentos que están muy en boga y que podrían preguntarles tal vez. Son los famosos inhibidores del cotransportador CGLT2. ¿Qué cosa es el CGLT2? Es un cotransportador de sodio y glucosa. ¿Dónde se encuentra este cotransportador de sodio y glucosa? Se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal del riñón. Su función es reabsorber glucosa. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben a este transportador, por tanto no se reabsorbe la glucosa a nivel renal y el paciente diabético elimina grandes cantidades de glucosa por la orina. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tener en consideración con estos inhibidores de la CGLT2? Son medicamentos relativamente nuevos, son todos aquellos que terminan en gliflosina, ¿no? Algo a tener en cuenta con estos medicamentos es que dentro de sus efectos adversos, pues están la presencia de infecciones geniturinarias. Acuérdense que cuando uno elimina glucosa por la orina, eso puede hacer que la glucosa sea sustento para que hayan infecciones urinarias, geniturinarias, por eso es un efecto adverso las infecciones geniturinarias. También pueden causar ciertamente deshidratación, y también se les ha relacionado con cetoacidosis dentro de sus efectos adversos. Pero tal vez lo más interesante de estos fármacos, de los CGLT2, es que son medicamentos que están muy en boga. ¿Por qué? Porque tienen algunos efectos específicos, aparte de disminuir la glucosa. También se ha visto que estos fármacos disminuyen el riesgo cardiovascular
independientemente del efecto que tiene sobre la glicemia. Además, algunos de los fármacos que pertenecen a este grupo de medicamentos también disminuyen la progresión de la enfermedad renal, disminuyen o controlan la albuminuria, ¿no? Disminuyen o controlan que avance el deterioro de la función renal en los pacientes, y además es un paciente que también mejora o aumenta la fracción de eyección en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y este efecto, tanto en el riñón como en el corazón, para la enfermedad renal y para la insuficiencia cardíaca, se ha visto incluso hasta en pacientes que no tienen diabetes. Son fármacos que están muy en boga, ¿no? ¿A qué se conoce como incretinas? ¿Ya? Ajá. Cuando ustedes vean incretinas, chicos, incretinas son hormonas intestinales. Son hormonas intestinales, ¿no? Que básicamente van a ser dos, el HIP y el GLP-1. Estas hormonas intestinales se van a secretar en respuesta a la presencia de glucosa en el intestino. Cuando el intestino sensa que hay glucosa a nivel del tracto gastrointestinal, las células K y las células L van a secretar, la célula K secreta GIP, la célula L secreta GLP-1, que son estas hormonas intestinales que van a ir hacia el páncreas y van a permitir a nivel del páncreas que haya un incremento en la secreción de insulina, y solo en el caso específico del GLP-1, una disminución en la secreción de glucagón. Esto solo para el GLP-1. En el caso del GIP y el GLP-1, ellos, los dos sí aumentan la secreción de insulina, ¿no? Entonces son hormonas intestinales, como les digo, que se van a secretar en respuesta a la presencia de glucosa en el tracto gastrointestinal y que permiten la secreción de insulina, aumentar la secreción de insulina. Ahora, esto se ve muy interesante, sin embargo tienen hay algo que juega en contra de estas hormonas, que estas hormonas intestinales tienen una vida media muy corta, porque rápidamente van a ser cortadas, van a ser degradadas por una enzima que es la DPP4. Esta DPP4 es una peptidasa que rompe a estas enzimas y por tanto hacen que tengan una vida media muy corta. Por tanto, la acción que tienen estas hormonas es o el efecto que tiene la potencia no es tan importante, o no es el efecto más importante, o el factor más importante para la secreción de la insulina, pero ciertamente ayuda, ¿no? Ahora, como tienen este beneficio que pueden aumentar la secreción de insulina, entonces existen fármacos contra la diabetes que también actúan a este nivel. Nosotros, por ejemplo, tenemos fármacos que se conocen como inhibidores de DPP4, o sea, inhibidores de esta enzima que rompe, que degrada estas hormonas, de tal manera que le dan mayor tiempo de vida. A esas se llaman, o son todas aquellas que terminan en gliptina, vildagliptina, sitagliptina, linagliptina. Y tenemos los famosos agonistas de GLP-1. ¿Qué son los agonistas de GLP-1? Los agonistas de GLP-1 son fármacos que se parecen a esta hormona del GLP-1 y son todos aquellos que terminan en glutide. Entonces esto también para que lo tengan en consideración, porque son otros tipos de fármacos de antidiabéticos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Ok, la siguiente pregunta, ¿cómo se clasifican las insulinas de acuerdo a su acción? Ya más o menos lo habíamos visto en la parte de tratamiento de la diabetes, ¿no? Las insulinas pueden clasificarse en insulinas basales o insulinas prandiales. Las insulinas basales, acuérdense que son dos, las insulinas intermedias, donde vamos a tener a la NPH, las insulinas lentas, donde tenemos básicamente ahí el principal es la glargina, pero también está la de Temir, la de Gludec. Las prandiales habíamos dicho dos. Tenemos las insulinas rápidas, donde está la famosa insulina cristalina, cuyo nombre, digamos, real es la insulina regular. Y vamos a tener las insulinas ultra rápidas, donde vamos a tener, como ya habíamos mencionado, la lispro, la glulicina o la aspártica. ¿Cuál es la diferencia en este caso?
Básicamente la diferencia está en qué momento empiezan a actuar, cuándo llegan al pico y cuánto dura su acción. Las insulinas intermedias, por ejemplo, empiezan a actuar más o menos a las 2 horas de haberse colocado por vía subcutánea, tienen su pico más o menos hasta las 6 horas y terminan durando entre 12 a 14 horas. Las insulinas intermedias como la NPH. Las insulinas lentas, como la glargina, inician su acción también a las 2 horas de haberse colocado por vía subcutánea. Estas insulinas no tienen pico, mantienen un mismo nivel durante el tiempo que actúan y terminan durando más o menos entre 18 a 24 horas. O sea, tienen una reacción más larga, ¿no? Las insulinas rápidas, como la cristalina, empiezan su acción más o menos a los 30 minutos, tienen un pico que llega más o menos a las 2 horas y pueden terminar durando su acción más o menos de 4 a 6 horas. Y las ultra rápidas inician su acción a los 15 minutos, su pico más o menos es a la hora de haberse colocado y terminan durando aproximadamente 2 horas. Entonces, esto para que más o menos tengan una idea de la clasificación de las insulinas de acuerdo a su acción.